La Asamblea Nacional Venezolana denunció en Madrid el ecocidio perpetrado por Nicolás Maduro. Representantes del Parlamento se refirieron a la situación del arco minero del Orinoco, una zona amazónica rica en oro, diamantes y coltán, muy apreciado por su uso en la fabricación de teléfonos móviles. Representantes de la Asamblea Nacional Venezolana denunciaron este miércoles en Madrid el ecocidio llevado a cabo por Nicolás Maduro en el conocido como Arco Minero del Orinoco, una zona amazónica rica en oro, diamantes y coltán, muy apreciado por uso en la fabricación de teléfonos móviles. Según la delegación de la Asamblea Nacional en España, encabezada por Antonio Eccarri, la explotación de esos recursos es un ecocidio en el que están implicados la familia de Maduro, especialmente su hijo, Nicolás Maduro Guerra, y los militares fieles al gobierno venezolano que está provocando un grave daño ambiental. En rueda de prensa en Madrid, la subcomisionada presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Isadora Zubillaga, explicó que en el marco de la Cumbre Mundial del Clima, o COP25, una delegación de la Asamblea Nacional se ha reunido con países como Francia, Holanda, Canadá y Perú para denunciar esta situación, que también llevarán hasta Bruselas. El arco minero del Orinoco, un área de 111.000 kilómetros cuadrados, el 12% de la extensión del país, está sufriendo una gran deforestación, con la explotación minera del gobierno venezolano y con ello la destrucción del suelo, haciéndolo más frágil, por lo que su recuperación va a ser prácticamente imposible, dijo Eugenio Chacón, profesor universitario e investigador en el área ecológica y cambio climático. Según Chacón, la explotación minera en esa zona, que ocupa mayoritariamente el norte del estado de Bolívar y en menor proporción el noroeste del estado de Amazonas y parte del estado del Delta Amacuro, no solo provoca deforestación, sino un aumento de los gases de efecto invernadero en una de las áreas más importantes en la mitigación del cambio climático. Las consecuencias de la minería. El uso de mercurio para separar el oro de la tierra que luego cae a los afluentes del río Orinoco es una de las causas de la contaminación ambiental, en concreto de las aguas y de los recursos pesqueros que más de 20 etnias indígenas que viven en la zona, según denunció Chacón en la rueda de prensa. También influye, explicó, en el aumento del ciclo de vida de los zancudos, los mosquitos que transmiten la malaria, por lo que se expanden las enfermedades que afectan a las poblaciones más vulnerables, fundamentalmente a los pueblos indígenas. El 25% de las muertes en el estado de Bolívar son por malaria, afirmó. La contaminación de los ríos afecta también directamente al embalse de Guri, la fuente de energía más importante de Venezuela, donde se encuentra la tercera hidroeléctrica más importante del país y que antiguamente producía el 70% de la electricidad, indicó Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar e integrante de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. El diputado de la Asamblea Nacional aseguró que hay 1.900 minas ilegales controladas por los que denominan localmente pranes, delincuentes sacados de las cárceles y colocados como operadores mineros, que están armados por los militares y que están en consonancia con grupos terroristas como las FARC, el ELN y el Hezbollah. De Gracia, que tuvo que abandonar Venezuela por denunciar la situación del arco minero del Orinoco, aseguró que, mediante los decretos aprobados desde el gobierno del fallecido Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, la explotación de esa zona ha pasado del 12 al 50% del territorio nacional, lo que correspondería a 2 veces Italia. La trata de mujeres, otra consecuencia. La trata de personas, sobre todo de mujeres indígenas, es otra consecuencia de esta situación, según señaló la subcomisionada presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Isadora Zubillaga. En muchos casos llegan a otros países como Brasil o Colombia con enfermedades de transmisión sexual o embarazadas, denunció. Zubillaga indicó que desde la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó se están trazando planes alternativos para revertir esta situación. El siguiente objetivo, dijo, es denunciar esta situación en Bruselas para que se aprueben nuevas sanciones, que si son efectivas,
pero que deben ser globales para hacerlo más. Por otro lado, la FAES, la polémica policía de élite creada por Nicolás Maduro, a la que se acusa de ser un grupo de exterminio. Son el cuerpo policial más temido, encapuchados, armados con fusiles de asalto, sin más identificación que la calavera que lucen como insignia. Sus siluetas negras y las camionetas en las que se desplazan se han convertido en una estampa habitual en los barrios venezolanos. Son los comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, una unidad de élite activada en 2017 por orden directa del presidente Nicolás Maduro. Su misión, dijo el mandatario, es el proteger al pueblo frente al crimen. Desde entonces se acumulan las denuncias de abuso y violaciones de los derechos humanos contra un cuerpo que para muchos se ha convertido en sinónimo de terror y represión. ¿Por qué es tan polémica? Un informe sobre Venezuela publicado el pasado junio por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. De acuerdo con el informe, la FAES era responsable de centenares de muertes. La oficina de la comisionada entrevistó a los familiares de jóvenes que perdieron la vida en operaciones de la FAES y se refirieron a sus comandos como grupos de exterminio o escuadrones de la muerte. Como es habitual, el Ministerio de Comunicación venezolana no respondió a una petición de información de BBC Mundo. Cuando se publicó el informe, Maduro dijo que se estaba cargado de mentiras y manipulaciones y exigió su rectificación. BBC Mundo entrevistó a 2 mujeres y un hombre que relataron como agentes de la FAES asesinaron a sus hijos. La historia que contaban era similar. En uno de los casos, los funcionarios con los rostros cubiertos y sin identificación, irrumpieron por la fuerza en la casa del fallecido y mientras sus compañeros cortaban la calle y contenían a los familiares, les dispararon a bocajarro. María, nombre ficticio, narró, se presentaron en el negocio de mi hijo. Él vive en el mismo edificio, pero unas plantas más arriba. Como no tenía nada que esconder, bajó por su propio pie y se presentó a los agentes. Lo torturaron y le pegaron 4 tiros. A mí me decían que estaba detenido cuando ya hacía más de 1 hora que lo habían matado. Su testimonio coincide con lo relatado en las decenas de entrevistas que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia ha realizado en todo el país. Su director, Roberto Briceño León, le dijo a BBC Mundo que el procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda. Luego entregan el cuerpo en una morgue o un hospital y justifican lo ocurrido diciendo que hubo una resistencia a la autoridad. Es frecuente también, afirma Briceño, que manipulen la escena del crimen para respaldar la tesis de que se produjo un enfrentamiento. Opacidad. Una reciente investigación periodística de la agencia Reuters citó a Derrick Pounder, un forense galés especializado en torturas y ejecuciones extrajudiciales. Tras ver las heridas de bala en los cuerpos de varias de las personas abatidas en operativos de la FAES, Pounder puso en duda que se hubieran producido en el contexto dinámico de tiroteos. De acuerdo con las cifras que el gobierno le entregó al equipo de Bachelet, cerca de 5.300 personas murieron en 2018 tras resistirse a la autoridad. ONG como el OBB elevan esa cifra por encima de 7.500. Según Briceño, en estados como Aragua la policía ya mata más que los criminales. La falta de cifras oficiales impide conocer con exactitud el número de agentes que integran la FAES. Briceño subraya que está claro que la FAES es el cuerpo que se ha querido reforzar, reduciendo los efectivos que se están dedicados a la prevención del delito y apostando en su lugar por la represión. Sus agentes cobran más dinero y además se les permite el botín, indica. En la mayoría de los casos, los familiares de las víctimas denuncian el robo de dinero, objetos de valor e incluso autos por parte de los funcionarios. Los vecinos de María le contaron que el cadáver de su hijo se lo llevaron envuelto en sábanas en el remolque de su propia camioneta. ¿Por qué actúa sobre todo en zonas populares? Las zonas populares y más humildes son habitualmente las más castigadas por el crimen y la violencia. Es en ellas donde la FAES es más activa y está cada vez más presente.
El informe de Bachelet señaló que el gobierno podría estar usando a la FAES y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo entre la población y mantener el control social. Briceño cree que su indumentaria siniestra de negro y con esas calaveras ya deja claro que hay un afán de amedrentar a la población. Cuando el pasado 23 de enero, después de que Juan Guaidó se declarara presidente encargado de Venezuela, se produjeron protestas contra Maduro en sectores populares de Caracas. Estas fueron reprimidas por la FAES. Fueron noches de plomo y más plomo, dijo entonces a BBC Mundo un empleado municipal residente en el barrio José Félix Rivas. Contó que los agentes tumbaron las puertas y empezaron a entrar en las casas. También dijo haber visto cómo los agentes mataban a 3 de sus vecinos y cargaban sus cadáveres en camionetas. Vecinos del barrio de José Félix Rivas protestaron el pasado mes de octubre contra los excesos de la FAES y exigen su retirada de la zona.